Bueno, continuamos, hermanos, aquí y vamos a ver ahora, ¿sí?, cómo comienza, ¿sí?, el tema de los sacrificios aquí en el libro de Levítico. Los sacrificios eran el medio que Dios utilizaba para que el pueblo se acercara a Él. Amén. Entonces, en el libro de Éxodo vemos, y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, versículo 20 del libro de Éxodo, tenemos esta expresión que se vuelve a repetir en el libro de Deuteronomio. Y la expresión dice de esta manera: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, ¿sí? Entonces vamos a ver las ideas que Dios tenía relacionadas con el sacrificio. ¿Cuál es el motivo básico de los sacrificios? Es la sustitución, ¿sí? Y su fin era la expiación de los pecados. En Levítico capítulo 17, vamos a leerlo, versículo 11, quiero que usted lo pueda leer allí en su casa. Capítulo 17, versículo 11, gloria sea el nombre del Señor, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, ¿sí? Entonces, vemos ahí que la vida de la carne está en la sangre, ¿eh? Por eso nosotros sabemos que los cristianos no consumimos la sangre. Nosotros los cristianos no participamos de esto, porque el Señor lo prohibió a su pueblo esto. Entonces, vemos aquí, mis hermanos, en este versículo, que la sangre es para expiación sobre el altar por nuestros pecados, ¿sí? O sea que esos sacrificios que el pueblo presentaba delante de Dios, esos sacrificios y esa sangre que chorreaba de ese animal, esa sangre era la que limpiaba a la persona y ocupaba el lugar de una persona, era para expiación, para perdón de nuestros pecados. Que eso Jesucristo mismo, ¿sí? Él fue el Cordero, que fue el Cordero limpio, el Cordero puro, el Cordero que fue entregado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras maldades, y a través de esa sangre vertida en la cruz del Calvario es que cada uno de nosotros tenemos redención, tenemos perdón de nuestros pecados, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, que esto, ¿sí?, este sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros se asemeja a ese sacrificio que realizaban en la antigüedad estos animalitos, que eran quienes ocupaban el lugar del ser humano, ocupaban el lugar del cristiano, del hebreo, del hombre, de la mujer, ¿sí?, del pueblo de Israel, y que eran, ¿sí?, estos animalitos presentados delante de Dios, y a su vez eran quienes llevaban en sí el castigo, la maldad del ser humano. La segunda idea está relacionada con el sacrificio, es la consagración, ¿sí? Al poner las manos sobre el animal antes de degollarlo, el oferente se identifica con el animal y ofrecida sobre el altar, la víctima representa al que la ofrece e indica que el oferente pertenece a Dios, o sea que se consagra a Dios. También tenemos la idea de mayordomía o administración de los bienes materiales, se ve también en la ley, por ejemplo, en ciertas ofrendas de alimentos y en el hecho de que la mejor parte del animal era quemada sobre el altar. La víctima representa al que la ofrece, ¿sí? Al devolver a Dios una porción de los bienes que le costaron tiempo y trabajo, el oferente reconoce que todo es del Señor. Amén. También está la idea de gozosa comunión con Dios en las ofrendas de paz, pues el oferente participa de la carne sacrificada en un banquete sagrado. Naturalmente se encuentra también la idea de adoración en el sistema sacrificial. Sacrificar equivale a rendir culto a Dios, atribuirle gloria por ser el Dios de quien dependemos y a quien debemos el culto y la sumisión. Luego tenemos la clase de animales que se ofrecían. La ley no admitía
más que estas 5 especies de animales como aptas para el sacrificio. O sea, no había, diríamos, variedad de animales que se podían presentar. Solamente había algunos animales, y ellos eran la vaca, la oveja, la cabra, la paloma y la tórtola. Estos eran animales limpios. El animal inmundo no podía ser símbolo del sacrificio santo del Calvario. Recordemos, hermanos, que, como les decía anteriormente, justamente estos animalitos, ¿sí?, representaban a Jesucristo, aquel que murió por nosotros, sin pecado, sin mancha, que no hubo nada, aleluya, de lo que se le pudiera acusar. O sea, era una persona limpia, una persona santa, pura, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos animalitos, ¿sí?, eran considerados limpios, y por esta razón estos animales podían presentarse en sacrificio. Amén. Así que se sacrificaban solamente animales domésticos porque eran apreciados por sus dueños, costosos y sumisos. De otro modo no podrían ser figura profética de aquel que como oveja, dice el profeta Isaías, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. Como oveja, ¿sí? O sea, le está comparando justamente a una oveja, que el animal que es un animal tierno, un animal que no sabe a dónde va, pero va y confiado en que quien lo lleva lo va a llevar a un lugar seguro, porque él no sabe a dónde, pero se deja llevar. Dice, como oveja delante de sus trasquiladores, ¿sí?, enmudeció y no abrió su boca. Gloria al Señor. El animal tenía que ser propiedad de la persona que lo ofrecía. Finalmente tenía que ser sin mancha, ¿sí?, simbolizando al Redentor, sin tacha, sin ninguna mancha. Gloria al Señor. Y bueno, la manera en que se realizaba este sacrificio era la siguiente. El oferente llevaba personalmente el animal a la puerta del cerco del tabernáculo. O sea, cada uno llevaba el animal hasta esa puerta. Luego el oferente ponía las manos sobre el animal para indicar que era su sustituto. O sea, decía, bueno, este animal es mi sustituto, o sea, va a ocupar mi lugar. En ciertos sacrificios este acto indicaba la transferencia de los pecados al animal, y en otros la dedicación de la persona misma mediante un sustituto. Podía indicar ambas cosas. El oferente lo degollaba como señal de la justa paga de sus pecados. Así fue en el caso de Jesús. La muerte fue la consecuencia lógica de haber cargado con el pecado nuestro. Eso lo dice Isaías, usted puede leer también ahí, comparando con Isaías capítulo 53, versículo 6, y ahí usted puede ver cómo Jesucristo mismo llevó en sí el pecado de cada uno de nosotros. Según la clase de sacrificio, todo el animal o una parte era quemada, lo restante del animal, ¿sí?, era comido en el arca del tabernáculo por los sacerdotes y sus familias, o en el caso del sacrificio de paz, por los sacerdotes y los adoradores, dependiendo de qué tipo de sacrificio se presentaba. Después vamos a ver las clases de ofrenda. Había diferentes clases de ofrenda. Y tenemos el holocausto. El holocausto se destacaba entre las ofrendas porque era consumido enteramente por el fuego sobre el altar, ¿sí? Era considerado el más perfecto de los sacrificios. Aunque tenía el aspecto expiatorio, representaba primordialmente la consagración del oferente, pues la víctima se quemaba entera para Jehová. El término holocausto significa lo que sube, dado que el material sacrificado se transformaba en otro, el humo y la llama que subían a Dios como un perfume grato. O sea que se presentaba este sacrificio, se presentaba el animal en holocausto, ese animal se quemaba y ese olor, ese humo que subía era grato delante de Dios. Todas las mañanas y todas las tardes del tabernáculo
¿sí? Se ofrecía un cordero en holocausto para que Israel recordara su consagración a Dios. Amén. La oblación u ofrenda de alimentos, ¿sí? Que nos habla el capítulo 2 del libro de Levítico. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 2, verso 1 al 16 y capítulo 6, verso 14 al 23. El vocablo traducido de oblación significa en hebreo acercamiento. Amén. Pues el creyente debe traer una dádiva al acercarse a Dios. La oblación no era un sacrificio animal, consistía en productos de la tierra que representaban el fruto de las labores humanas. Y había ciertas disposiciones en cuanto a la ofrenda de alimento. Se echaba aceite sobre la oblación o se lo incluía en los panes y tortas. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesita el creyente la unción del Espíritu Santo de Dios en su vida? ¿Amén? Para sus labores diarias, para que Dios lo ilumine. ¿Cuánto necesitamos nosotros en nuestra cotidianeidad, hermanos? Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a tomar las decisiones correctas. Imagínense que Dios ya lo estableció en aquel tiempo para que el pueblo de Israel pudiera ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora también cada uno de nosotros necesitamos la guía de Dios en todas las tareas cotidianas. Amén. Se añadía sal eran las ofrendas sin levaduras ni miel. La levadura y la miel causan fermentación y se las considera por lo general símbolos bíblicos de corrupción. La levadura y la miel, ¿sí? Se añadía sal a la ofrenda. La sal representa incorrupción y pureza. También era símbolo de amistad, de lealtad, de alianza perpetua. Y había que preparar todos los sacrificios, había que prepararlos con sal. Jesús mismo hizo mención a esto, que si la sal se desvanece no sirve para nada. O sea que la sal es importante que esté en nuestras vidas. Luego tenemos el sacrificio de paz, que era una ofrenda completamente voluntaria, y su rasgo distintivo era que la mayor parte del cuerpo del animal sacrificado era comido por el oferente y sus invitados en un banquete de camaradería entre Dios y el hombre. Pero los levitas, por su celo espiritual, fueron elegidos divinamente como sustitutos de los hijos mayores de cada familia. Vamos a ver, mi hermano, las funciones de los sacerdotes. Servir como mediadores entre el pueblo y Dios era interceder por el pueblo y expiar el pecado mediante el sacrificio y así reconciliar el pueblo con Dios. Consultar a Dios, ¿sí? Era muy importante para discernir la voluntad divina para el pueblo. Ser los intérpretes y maestros de la ley y enseñar al pueblo los estatutos de Jehová y ministrar en las cosas sagradas. Esas eran las funciones que tenían los sacerdotes, ¿sí? Vamos a ver, bendito sea Dios, gloria al Señor. Vamos a ver ahora, quiero que... Bien, vamos a pasar, ¿sí? Vimos recién cuáles eran las funciones del sacerdote. Dijimos servir como mediadores entre el pueblo y Dios, consultar a Dios para discernir la voluntad divina, ser los intérpretes y maestros de la ley y ministrar en las cosas sagradas del tabernáculo. Pasamos a la siguiente clase.